¿Cuál ha sido tu peor experiencia en una primera cita? Historia 1. Llevé a una cita a un parque acuático cercano y la mayor parte del día salió bastante bien. Logré hacerla reír un poco, evité quedarme viendo su cuerpo en bikini y en general ambos estábamos disfrutando el tiempo juntos. Llegamos a la fila para una atracción que podría describirse como un simulador de surf. Genera olas pequeñas y los visitantes van tomando turnos para surfear sobre una tabla hasta que se caen. Yo, con 19 años y todavía un poco pegado a mi etapa de skater en la secundaria, me sentía muy confiado para esta atracción. Para subir un poco más mi ego, veía cómo niños la mitad de mi edad o más chicos tenían un desempeño increíble y lo hacían ver mucho más sencillo de lo que realmente era. Subí a la tabla boca abajo y, en los primeros 0,6 de segundo, todo parecía ir según lo planeado. Pero antes de poder pararme o siquiera arrodillarme, la tabla giró de lado y salió disparada de debajo de mí, regresando al inicio de la atracción. Y justo cuando la tabla pasaba junto a mí, mis shorts de baño hicieron lo mismo, bajando rápidamente hasta mis tobillos antes de que pudiera siquiera gritar un «no puede ser». Las olas me revolcaron y, en la peor coincidencia posible, mi puño terminó golpeando directamente mi entrepierna. En cuestión de segundos, el agua me llevó de vuelta al inicio, donde me encontré rodeado por las carcajadas de mi cita y de otras 100 personas en la fila. El agua estaba fría y el aire fresco de un final de verano me tenía lejos de mi mejor desempeño. Pero perder los pantalones y golpearse la entrepierna frente a mi cita definitivamente no era lo que necesitaba. Aún así, al final, la noche terminó bien y sí logré tener algo con ella. Historia 2. En mi penúltimo año de universidad, contra todo pronóstico, me animé a invitar a salir a una chica que me había llamado la atención desde hace tiempo. Ella me invitó a su casa para lo que claramente parecía una cita. Yo pensaba que íbamos a charlar un rato y luego buscar algún lugar para salir, pero no fue así. Primero, apenas llego y entro a su casa, me presenta de inmediato a sus padres, como si fuera algo normal de lo más casual. Después, sin aviso, improvisa una pieza en el piano y me reta a adivinar de qué trata. No tengo ni idea, así que ella me cuenta que el tema es un pajarito bebé usando su diente de huevo para romper el cascarón, y así comienza su obsesión, que se iría revelando poco a poco, con los pájaros. Sin que yo lo espere, se acurruca a mi lado y me muestra montones de álbumes de fotos de sus viajes por el mundo, donde hay un montón de pájaros. Pero no dice nada interesante sobre ninguno de ellos. Cada vez que intento soltar algún chiste tonto para romper el silencio, ella se ríe demasiado de verdad y sin querer se acerca aún más. Luego, de repente, surge una cristiana muy estricta en ella, aunque de forma tan sutil que más me deja confundido que cualquier otra cosa. En un momento sus papás se van a ver una película y nos dejan la casa para nosotros solos, con una especie de guiño cómplice hacia ella que no me pasó desapercibido. Me ofrece un recorrido por la planta alta. Pero ya me estoy sintiendo incómodo, así que invento una excusa para irme. En ese momento se cruza en las escaleras, bloqueándome el paso con la pierna, y con una voz que seguro creyó sensual me dice: ¿estás seguro de que no puedes quedarte un poco más? Cuando por fin logro salir, casi se lanza sobre mí tratando de darme varios abrazos de despedida a la vez. Y esa noche me llamó un montón de veces para decirme que la había pasado increíble y que esperaba no haber mostrado nada fuera de lo que denominaba valores cristianos. Yo no supe si decir mucho o nada. Así que solo contesté de manera vaga y me quedé tranquilo con la conciencia limpia. Edito para los que dicen que fui idiota por perderme algo bueno. Se lo conté a una amiga y me dijo: no te perdiste de nada especial, solo se hubiese quedado rígida como un palo y habría hecho ruidos de pájaro. Historia 3. Era mucho más joven y nunca antes había tenido una cita tan desagradable. Lo conocí en un lugar de waffles. No paraba de hablar de lo atractivo que era. Intenté cambiar de tema, pero nada le interesaba más que eso durante casi media hora. Entonces él propone ir a otro lugar y yo acepto, solo porque deseaba que algo diferente ocurriera. Me subo a su auto y en cuanto arrancamos, empieza a conducir con una velocidad que superaba ampliamente el límite permitido. Le pregunto a dónde vamos y me dice que me lleva al lugar donde ocurren cosas graves. Le digo que eso no tiene gracia, y él responde: ¿y por qué crees que estoy bromeando? Podría mostrarte todos los sitios para algo así. Yo solo miraba por la ventana, pensando en la manera de escaparme. Finalmente, llegamos al centro comercial y él comienza a tocar todos los maniquíes, acercándose para agarrar sus partes falsas. Luego, intenta tocarme a mí. Después me cuenta cuando la policía allanó su casa. En ese instante, mi único deseo era regresar a mi carro sin provocarle enojo. Volvemos al auto y él dice que quiere pasar por la casa de una amiga para desearle feliz cumpleaños.
Digo que sí, pero que sea rápido. Llegamos y los padres de ella casi nos atropellan al salir del garaje. Ella se sube al auto y yo solo pienso, ¿por qué está esta chica aquí ahora? Mi cita nos lleva a un motel y la chica que va atrás no para de llamar por celular a alguien que ya está en una habitación. Él no contesta. Entonces nos quedamos sentados en el auto frente a la puerta del motel mientras la cumpleañera no deja de hablar de que va a tener un encuentro muy íntimo con ese tipo en la habitación, o como ella decía, tener su sexo de cumpleaños a mí. Entonces mi cita, a mi lado, dice, sí, yo pensé que este tipo quería algo conmigo, pero creo que no. Me mira, y yo no digo nada. La chica de atrás sugiere que vayamos a comprar protección. Yo empiezo a mandar mensajes a todos mis amigos, rogando que alguien me llame para darme una excusa y que él me lleve de vuelta a mi coche. La chica sale corriendo para la habitación del motel a tener su encuentro íntimo. Mi teléfono suena. Es mi amigo Austin y me dice, di lo que necesites. Fingo toda una conversación en la que le digo que mi primo está en la ciudad y tenemos que vernos. Y finalmente él accede y me lleva de regreso al carro. No paraba de cerrar la puerta con seguro hasta que le dije que sí, que aceptaba salir otra vez con él. Mentí por completo, prácticamente corrí hacia mi auto. Una semana después me llamó y dejó un mensaje extraño que terminaba con, devuélveme la llamada, si quieres. Yo no lo hice, y aquí estoy, vivo. Historia 4. Me escribió por OkCupid, no era para nada mi tipo, pero parecía una persona agradable. Me contó mucho sobre su tiempo en la Fuerza Aérea, pero no de una manera rara o obsesiva. Después de unos días acepté salir con él. Vino a recogerme a mi casa, error número 1. No habíamos hecho planes concretos, solo caminar por el muelle en la playa, pero él no dejaba de decir que quería ir a cenar, aunque se había olvidado la cartera. Yo llevaba algo de dinero, pero no suficiente para cenar los dos, y no me gustó para nada que él buscara que yo le pagara la comida. Ni hablar de que también se puso a pedirme cigarrillos. Mientras tanto, seguía hablando de lo mucho que ahorraba por estar en la Fuerza Aérea y se la pasaba presumiendo su carro. Desde ese momento supe que no me estaba gustando para nada. Me costó un montón convencerlo para que me llevara a casa. Él no paraba de abrazarme por detrás y de decirme que mirara lo bonito que estaba el mar. Supongo que quería ser romántico, pero era simplemente incómodo. Finalmente me dejó en casa, se acercó para besarme de forma muy agresiva, con la boca súper abierta, y se fue. Pensé que al día siguiente le hablaría para decirle que no quería volver a salir con él, porque él parecía estar convencido de que todo había salido bien. Pero un par de horas después me llama un número desconocido. Resulta que era un compañero suyo de trabajo en Subway. Me había tomado el número de su teléfono para advertirme sobre él y sus mentiras de la Fuerza Aérea, porque le parecí una persona genial. Y luego me dice, sé que es una forma muy rara de conocer a alguien, pero creo que eres muy buena onda y quizás podríamos juntarnos alguna vez a relajarnos. ¿Qué? Me quedé en shock, colgué, y nunca volví a saber nada del tipo de la Fuerza Aérea. Historia 5. Cuando estaba en la universidad, había un chico en mi grupo de amigos que se llamaba Christian. Era alto, rubio, con un cuerpo que parecía esculpido como una estatua griega, y encima, divertido y encantador. Pasé un año entusiasta con un crush enorme por él, aunque nunca se lo dije a nadie. Después de año y medio de estar completamente en la friend zone, Christian me invita a salir. La cita comienza con una llamada 30 minutos antes de que supuestamente iba a recogerme. Estaba retrasado en el trabajo y me pregunta si lo puedo encontrar para cenar. Claro, le digo. Llego al Outback, donde me espera afuera, pero en vez de entrar, me lleva a la taquería de al lado, un Taco Bell. Pues, ok. Es Christian, está buenísimo, me digo. Olvida que traes tu vestido más elegante y sensualmente provocador, tranquilízate. Después de cenar, me pregunta si quiero ir a su casa a escuchar unas mezclas nuevas que estuvo preparando, que en los 90 era el código para Netflix y relax. Me preparo para subir a su camioneta, pero él dice, pensé que solo me seguirías. Bueno, está bien. Luego me pide que estacione unas calles más allá porque los vecinos ancianos y medio locos a quienes llamaremos con para no complicarnos en su dúplex llaman a la policía y hacen remolcar a quien estacione en la entrada o frente a la casa. Llegamos a su lugar y vamos directo a su cuarto, donde tiene su equipo de música. Pone las canciones y sin perder tiempo nos quitamos la ropa. Yo le ayudo a ponerse el protección y todo parece ir increíble. A pesar que los golpean en la pared común pidiendo que bajemos la música, los minutos siguientes son un borrón. Justo cuando él está a punto de llegar, una buena cantidad de fluido termina en mis pechos y en la barbilla. Le pregunto indignada, ¿qué diablos hiciste?
Me dice que se había quitado el protección cuando me puse a 4 patas. En ese momento, suena el teléfono de la habitación, él contesta y, pues, obviamente al otro lado está su novia. Mientras yo intento limpiarme como puedo, llaman a la puerta cerrada para que su gato no entre, y es el con. Lo escucho decir por teléfono. Espera, mi abuela me está llamando. Cuelga, me hace una seña para que guarde silencio y va hacia la puerta. Su abuela le pregunta si puede bajar la música y si Kelly quiere algo de comer, que seguro tiene hambre después del viaje. Yo tomo el teléfono para contarle a su novia que está engañándola, pero es un chico. Kelly es un chico. Christian cierra la puerta y me explica que es bisexual, que decidió hacerlo sin protección porque, como casi no tiene acción, está limpio. También me cuenta que el dúplex es de sus abuelos y que lo comparte con ellos. Me sugiere que mejor me vaya y llama a Kelly de nuevo. Me voy con todo el orgullo roto, en mi vestido clintonado, y nunca vuelvo a ver a Christian. Historia 6. Una ex amiga me presentó a un chico que ella conocía de la universidad. Empezamos a chatear un poco por MSN y a hablar por teléfono. Y al final quedamos para cenar y ver una película. Nos encontramos en el centro, y él me dice que no es el tipo de chico que regala flores, así que en vez de eso me dio un encendedor Zippo y un estuche para cigarrillos a juego y yo ni fumo. En el restaurante, los dos decidimos pedir el menú fijo, que incluía sopa o ensalada, plato principal y postre. Cuando la mesera nos trae las ensaladas, él hace un gesto para que no le sirvan y dice, no como verduras. Eso me dejó confundida porque si no comía verduras, ¿por qué había pedido la ensalada? ¿No hubiera sido mejor pedir la sopa? ¿O estaba tratando de lucirse al declarar que no come verduras? Para darle un poco de sentido a la situación, le pregunto por qué no come verduras. Su respuesta, pues simplemente no. Ok, seguí sin entender mucho. Después, vamos camino al cine y él insiste en subir 2 pisos usando el elevador para silla de ruedas, cuando había una escalera mecánica a un lado si de verdad quería evitar las escaleras. Ya dentro del elevador, intenta tomar el control empujándome contra la pared para tratar de besarme. Apenas se abre la puerta del elevador. Yo le digo con educación que paso de la película y que me voy para casa, devolviéndole el encendedor y el estuche, antes de que pudiera bloquearlo en MSN. Me pregunta si prefiero un maravilloso suave o una bestia peluda para nuestra próxima cita, y si tengo preferencia por hotel o motel. Al día siguiente, le pregunté a mi amiga qué tal era ese chico, y ella me contó que pensó que me estaba ayudando a conseguir algo porque yo había estado soltera un buen tiempo. Además, creía que él era un buen partido porque siempre le ponía los cuernos a su prometida. Y justo ese detalle, él tenía una prometida. Historia 7. Había una chica que me gustaba desde hacía muchísimos años y por fin me animé a invitarla a salir, pero me rechazó. No fue un gran problema, simplemente seguí adelante con mi vida. Unos 3 meses después, recibí una llamada en plena madrugada, era del hospital local. Me dijeron que ella estaba ahí, completamente desorientada, había sufrido una sobredosis en un negocio local y, en ese estado tan alterado, mi número era lo único que podía recordar. La verdad, no quería verla así, pero tampoco podía dejarla sola, así que terminé pasando horas con ella en el hospital. Se reía de cosas que nadie más veía y estaba obsesionada con acariciar mi rostro. Después de tanto rato, cuando ella empezó a calmarse un poco, el médico llegó y nos informó que la iban a mantener bajo observación psiquiátrica por 24 horas, solo para asegurarse de que no tuviera intenciones de poner fin a su existencia. No las tenía, simplemente era inexperta con las sustancias y el distribuidor local le había dado mucho más de la cuenta y luego desapareció. A ella la aterraba que sus padres y amigos se enteraran, así que me pidió que la sacara de ahí, y lo hice. Me fui hasta el otro extremo del área donde estaba y empecé a presionar todos los botones de llamada de las enfermeras que encontré. En cuanto todo el personal corrió hacia allá, ella aprovechó para escaparse directo hacia la puerta y mi carro. La llevé a casa y me aseguré de que estuviera cómoda, dormida en su sofá con un cubo para vomitar a su lado. Me senté en la mecedora que estaba frente a ella y ella, aún medio dormida, se rió y soltó. Eso sí que fue una primera cita inolvidable. Salimos por 2 años hasta que finalmente ella me rompió el corazón. Historia 8. Había estado enamorado de esta chica por meses y finalmente me animé a invitarla al cine. Pensé que había dejado claro que era una cita, pero parece que no tanto. Todo salió bien, cenamos, la pasamos increíble y todo fluía. Al acercarse el final, le proponía ir al baile de invierno que se haría en un mes. Yo tenía 16 años en ese entonces, y de repente me suelta: «Oh Dios, ¿esto es una cita?». Y me dice que lo siente, pero que ya tenía una cita con otro chico la próxima semana. Me dejó muy afectado, pero igual pagué la cena y la llevé a su casa.
Su mamá insistió en que entrara a postre, lo cual hizo todo aún más incómodo. Para colmo, a los 10 minutos, su hermano pequeño le pregunta: ¿Es tu novio nuevo? No era culpa de él, simplemente no sabía de lo que había pasado antes. Salí de ahí sintiéndome fatal, aunque el postre fue el mejor que he probado en mi vida, y llegué a casa totalmente desanimado. 2 días después, me llamó. Vi su número en la pantalla y casi no contesto, pero soy una persona educada, así que lo hice. Me dice que la pasó muy bien y que siente mucho el malentendido. Me explica que no es de esas chicas que salen en citas con varios chicos al mismo tiempo. Y entonces escucho la mejor noticia de mi vida. Cancelé la cita que tenía con el otro chico, así que ahora soy toda tuya. Ahora ambos estamos por cumplir 20 años y seguimos juntos, creciendo fuerte. Sin duda, fue la peor primera cita, pero el mejor final posible. Historia 9. He pasado por varias citas desastrosas, así que ahora que estoy felizmente casado, la verdad es que me siento afortunado. Pero esa primera cita con la chica que conocí antes de mi esposa fue realmente mala, muy mala. Había hablado con ella un par de veces y tenía una idea general de quién era y qué le gustaba, así que quedamos en salir. La fui a buscar y, nada más subir al auto, me pide que la llevara a Target para comprar un regalo para un baby shower. Algo extraño, pero bueno, acepté. Durante todo el rato en Target no paraba de halagarme. Hasta ahí sé que no soy feo, pero esta chica me estaba haciendo parecer una estrella de cine. Ahí comenzaron a asomar las primeras señales de alerta. Salimos y nos vamos a cenar a una parrilla de carnes, nos sentamos y charlamos un poco. Ella dice que tiene muchísima hambre. Cuando llega el mesero y toma la orden, pide una hamburguesa. Yo le digo que puede pedir lo que quiera. Que pida un buen corte de carne si quiere, pero ella insiste en la hamburguesa. Bueno, no hay problema. Pido mi corte y esperamos. La conversación estaba tranquila, sin mayores indicios extraños, hasta que llega la comida. Ella mira mi filete y suelta: «Wow, debería haber pedido un corte así, se ve increíble». Ok, ya te lo dije, pero bueno. Empiezo a comer y ella ni toca su hamburguesa. Ahí la situación empieza a tomar un giro inquietante. Se ríe a carcajadas y señala hacia atrás: «Mira a ese tipo allá». Me doy vuelta y no veo nada. Vuelvo a mirarla y, de la nada, mete la mano desnuda en mi filete y da un mordisco grande. Lo vuelve a poner en mi plato y se limpia los dedos con los pies. En ese momento ya estaba sorprendido y deseando que la cena terminara pronto. Pero, ¿creen que empeoró? Sí, claro que sí. Cuando termino mi carne, ella devora su hamburguesa y es una chica muy pequeñita, así que me impresionó. Pero justo después empieza a rascarse, con intensidad, entre las piernas, cada vez más insistente. Le pregunto si está bien y me responde que cree que tiene una infección molesta. Lo dice bastante alto, y si la gente no volteó a mirarme por la locura del filete, ahora sí tenían mis ojos fijos. Se seguía rascando con mucha energía. Yo ya hacía señas al mesero para que nos trajera la cuenta. Entonces me pide que la lleve a la tienda a comprar un producto para aliviar esa molestia. En ese momento pensé que cualquier cámara oculta iba a salir y gritar: «¡Sorpresa!». Pagué enseguida y nos fuimos en mi auto. Mientras volvía a su casa, me dice que no está lista para entrar y que tiene que comprar eso. Paré frente a un supermercado cerca de su departamento y estacioné. Ella baja, me mira y pregunta si voy a entrar con ella. Le dije que no, que esperaba en el auto. Apenas entró, me fui. 4 horas después me llamó preguntando dónde me había ido. No volví a hablar con ella. Desde entonces para mí quedó como la chica loca del filete. Historia 10. La verdad es que yo era bastante novato en el mundo de las citas siendo adulto. Hasta ese momento, solo había tenido una novia desde el final de la secundaria. Un día acepté la invitación para cenar en casa de una señora que era un poco mayor que yo, pero parecía amable. Antes de todo, ella se aseguró de dejar claro que no habría nada de andar de locuras en la primera cita, y a mí me parecía perfecto. Pero al llegar, las cosas ya dieron un giro inesperado. No había comida, y la casa se impregnaba de un olor desagradable como un rastro rebelde de alguna mascota. Ella me soltó un relato interminable sobre cómo había intentado, y casi logrado, acabar definitivamente con su ex esposo. Y justo después de esa confesión, sin aviso, deslizó su mano hacia mi intimidad y me dijo con extraña convicción: ¿sabías que ese jugo tan particular puede ser benéfico para los hombres? En fin, una mujer afectada que me narró pasajes oscuros de su pasado y que, sin rodeos, intentó persuadirme para un acercamiento mucho más íntimo. Vaya velada. Historia 11. Conocí a una chica en un sitio de citas y la verdad es que parecía que teníamos buena química. Decidimos juntarnos, así que la invité a cenar.
pero cuando nos vimos en persona, me dijo que no podía porque necesitaba identificación para entrar. Me quedé un poco confundido, pero como ya estábamos ahí, decidimos dar un paseo en vez de cenar. Tenía un acento extraño, así que le pregunté de dónde era. Me respondió, de aquí, pero era evidente que no. Su pronunciación llevaba un sello europeo muy marcado. Algo similar al ucraniano o algo por el estilo. La conversación comenzó a enfriarse, los temas se agotaban rápido. Hasta ese momento la cita había sido bastante agradable, hasta que vimos a unos policías y, de repente, ella salió corriendo. Como estábamos a unos 30 o 45 minutos de su casa, tuve que seguirla, porque era su único transporte y no me habría perdonado dejarla sola. Le pregunté qué pasaba y me confesó que estaba en problemas por varios asuntos relacionados con sustancias ilícitas. Después de alejarnos de los policías, ella empezó a insistir mucho en que la llevara a su casa, pero también se mostraba muy afectuosa. En ese momento pensé, ¿en serio quiero tener algo con esta chica? La respuesta era no. Pero de alguna manera ella era bastante atractiva y yo llevaba bastante tiempo sin compañía. Cuando llegamos a su casa, simplemente salió corriendo del auto y yo no entendí bien qué había pasado. Al día siguiente íbamos a vernos de nuevo porque pensé que la cita había ido súper bien. Pero entonces empezó a contarme una historia sobre la mala cita que había tenido la noche anterior, y resultó ser conmigo. Me confesó que lo único que quería era conseguir dinero para comprar metanfetas y que había hecho un montón de cosas esa noche. Al parecer, se había perdido por completo de sí misma, y me lo dijo sin ningún pudor justo frente a mí. Increíble. Historia 12. La versión corta. Conocí a un tipo en Ocupid, parecía buena onda, así que acepté salir con él en un bar local. Llegó con boletos para un concierto de Morrissey, para abril, y eso era noviembre. No dejaba de hablar de lo que haríamos en el futuro cuando todo esté un poco más seguro. Le dije que no iba a funcionar, aún así quiso que quedáramos. Lo invité al bar con unos amigos, y él se la pasó insistiendo en tomarme la mano o ponerme el brazo alrededor. Luego fuimos a un antro y, por quinta y última vez, le dejo claro que simplemente no me interesa. Él me pregunta por qué estoy siendo tan mala onda. Le digo que simplemente no me gusta. A pesar de eso, intenta acercarse a mí en la pista de baile. Para mantenerlo lejos, bailo con un amigo. Al salir del lugar, le digo que no quiero volver a verlo. Mi amigo extiende la mano para saludarlo. Y el tipo le da un puñetazo directo en la nariz. Otro amigo intenta intervenir y también recibe un golpe en la nariz. El tipo sale corriendo, dejando una sandalia atrás. Me pasé la noche metiéndole tampones a mis amigos en la nariz y tratando, sin mucho éxito, de animarlos con un "esto va a ser una historia increíble algún día". Historia 13. La cita transcurrió sin contratiempos, todo parecía perfecto, pero cuando la acompañé a su casa, descubrí que alguien había estado siguiéndonos. Justo al llegar a la puerta, vi cómo un hombre intentaba abrir la mía, a pesar de que estaba asegurada. Me tomó unos segundos comprender lo que ocurría. No tenía idea de quién podía ser ese sujeto. Bien podía tratarse de alguien con intenciones oscuras, tal vez un adicto buscando aprovecharse. Tenía mi arma guardada en la consola, así que la saqué y la apunté por la ventana. Apenas me vio, echó a correr. Entramos a la casa donde sus padres nos esperaban. Mientras le relatábamos al papá lo que acababa de suceder, me enteré de que ella conocía al hombre que nos había seguido. Su madre comenzó a llamar a la policía, pero mi cita le suplicó que no lo hiciera. Fue entonces cuando comprendí que se trataba de su ex. Cuando llegaron los policías, ella se negó a colaborar. Yo les conté todo lo que había observado y experimentado. Intentaron obtener más detalles, pero ella se mantuvo cerrada. Finalmente, su madre tuvo que revelarles lo que había pasado entre ellos. Él era un hombre de carácter violento y ella siempre encontraba justificaciones para su conducta. Me despedí cuando los oficiales terminaron conmigo. Pero antes de irse, se aseguraron de protegerme para que ese hombre no intentara acercarse mientras salía. Tan pronto me alejé, pensé, me largo de aquí, y no volví a mirar atrás jamás. Historia 14. Conocí a un chico en OkCupid que me pareció bastante bueno. Resulta que compartíamos muchos intereses y todo pintaba bien. Me invitó a una parrillada durante el día y pensé que sería una cita perfecta para conocernos. Pero al llegar me di cuenta de que en realidad era un baby shower. Bueno, no tengo problema con los bebés, ¿no? El detalle es que era el baby shower de su exnovia, y sí, era su bebé. Le pregunté qué demonios hacía yo ahí, y entonces me confesó que todo era para ponerla celosa.
Me fui al minuto 10, pero antes de salir, su ex me lanzó la pregunta directa: ¿cuánto te pagó para que vinieras? Para acabarla, el tipo no paró de enviarme mensajes y llamar durante toda una semana. Una locura. Historia 15. Conocí a un chico por internet y me pareció bastante simpático, así que quedamos para tomar un café. Al saludarnos, le di un beso en la mejilla, y de repente él aprovechó para lanzarse con la lengua y agarrarme del busto. Me aparté de inmediato, y lo peor fue que empezó a gritarme frente a todo el café: ¿es porque soy un maldito retrasado? Lo que me dejó sin palabras, especialmente porque llevaba un audífono. Después de eso, no me quedé ni un minuto más y me fui rápido. Historia 16. Había planeado una cita y ella insistió en que nos viéramos primero en su casa. Yo acepté ir, pero al llegar, resulta que era un esquema piramidal. O sea, ¿qué diablos? Como varios me han preguntado qué pasó, les cuento que en realidad esto es mucho más común de lo que parece y es un poco complicado, pero trataré de resumirlo para no aburrir. La historia comienza cuando conocí a esta chica en un retiro bíblico durante mi primer año de preparatoria. Me pareció guapísima. Charlamos un poco y terminamos siendo amigos en Facebook. Con el tiempo, perdimos contacto y prácticamente me olvidé de ella. No fue hasta mi segundo año de universidad que me volvió a contactar. Al principio pensé que era porque estaba saliendo de una relación reciente, como un rebote. Pero esta vez intercambiamos números y dejamos de usar Facebook para hablar. Durante 2 meses platicamos seguido y finalmente me pidió que nos viéramos en persona. Organizamos una cita con cena, patinaje sobre hielo, todo confirmado como cita. Pero el día de la cita, 2 horas antes, ella me llamó y dijo que se le había olvidado que tenía algo planeado en su casa. Pensé que sería una fiesta, porque vive con su hermano y suelen hacer reuniones ahí. Llegué temprano y noté que el barrio estaba demasiado tranquilo, sin los coches que normalmente hay en las fiestas. Lo extraño fue que vi un Aston Martin en la entrada, algo fuera de lugar. Esperé un rato en el auto esperando que llegara más gente. Al ver que nadie más aparecía, mi mente inmediata pensó que quizás quería algo más, pues ya saben, solo los dos. Pero cuando entré a la casa me encontré con que ella estaba rodeada por 2 tipos vestidos de traje, 2 mujeres muy arregladas con vestidos ajustados y como 4 o 5 chicos con ropa casual. Me pidió que me sentara y cuando le pregunté de qué se trataba todo eso, simplemente dijo: solo mira. Así que nos sentamos, yo y los demás chicos, sin entender mucho qué estaba pasando. Ella puso un video en la televisión y pronto quedó claro. Estábamos en una reunión para reclutar gente para un esquema piramidal. A los 2 minutos, 2 de los chicos se hicieron a un lado y se fueron, muy sabio de su parte. Yo me quedé porque no quería ser grosero. Al terminar, el dueño del Aston Martin empezó a presumir como si fuera el gran jefe, menospreciando a los que se habían ido y exigiendo respeto solo porque tenía dinero. Entonces una de las chicas con vestido ajustado se acercó para intentar reclutarme, usando su coquetería para sacar unos $500 de mí. Ahí fue cuando dije basta, me levanté, le dije que no y me fui sin decir más. Nunca volví a hablar con mi cita. Bueno, en realidad 2 años después habíamos planeado otra cita, pero la cancelé en el último momento porque me di cuenta de que ella era una aprovechada. Una experiencia que de verdad no esperaba para nada ese día. Historia 17. Una noche salí a beber más de la cuenta y terminé siendo invitado a la casa de una mujer. Apenas entramos, no tardamos en arrancarnos la ropa mutuamente. Nos fuimos directo al dormitorio y nos entregamos por completo. Debo decir que ella era muy expresiva durante todo. A la mañana siguiente, me despierta la voz de su hija de unos 4 años que entra al cuarto y pregunta: ¿ya llegó papá? Resulta que esta mujer estaba separada de su esposo, pero aún no habían oficializado el divorcio. Y para colmo, ese día había estado gritando como loca durante nuestro encuentro mientras su hija estaba justo en la habitación contigua. Y lo peor, ella vivía en la casa de sus suegros. En cuanto vio a la niña entrar, la mujer la sacó disparada del cuarto. Yo no perdí tiempo. Me vestí rápido, me metí por la ventana que daba al primer piso y corrí hacia mi carro sin mirar atrás. Jamás miré atrás. Lo bueno del asunto es que, aunque fue una experiencia bien intensa y extraña, por lo menos me di el lujo de tachar unas cosas de mi lista de cosas por vivir, y en tiempo récord. Historia 18. Cuando estaba destacado en la estación aérea naval de Keflavik, Islandia, invité a salir a una jovencita de la Fuerza Aérea. La llevé a un lugar cerca del faro de Reykjanes que queda como a media hora de la base vieja. La marea estaba baja, así que la llevé a las rocas donde la gente puede saltar un pequeño canal y ver una piscina natural con peces y estrellas de mar atrapados ahí. Estábamos ahí cuando de repente la marea empezó a subir rápido.
El canalcito comenzó a tener una corriente fuerte que iba y venía. Calculé bien mi salto y crucé sin problema. Pero cuando le tocó a ella, saltó y perdió el equilibrio. Justo cuando el agua entraba con fuerza, terminó enterrada en agua helada hasta la cintura. Por suerte, la corriente no estaba tan fuerte, así que la agarré del cinturón y la levanté rápido. Era invierno, hacía mucho frío y ella estaba empapada, así que subimos al coche. La envolví en una manta que siempre tenía para emergencia, porque el calefactor de mi lada, que era una porquería, apenas funcionaba. Después la llevé a la Laguna Azul para que se calentara en esas aguas termales naturales. En sí la cita fue un desastre, pero al final salió más o menos bien. Eso sí, fue la única que tuvimos, y eso sí que fue una lástima. Historia 19. Vaya, mi primera cita de verdad fue todo un evento. Estábamos en la universidad, los dos muy emocionados pero sin experiencia porque ninguno había salido en la secundaria. Ella era una chica increíblemente amable, siempre había seguido todas las reglas y era simplemente la persona más dulce que me pudiera imaginar. Un día que fui a visitarla durante las vacaciones, tuvimos nuestra primera cita. Fuimos a una galería de arte y después, mientras caminábamos hacia un bistró, comenzó a llover. A ella le encantaban las películas antiguas y los musicales, así que empecé a tararear, cantando bajo la lluvia. En poco tiempo estábamos bailando por las calles de ese pequeño pueblo de Pensilvania, abrazados y pasándola genial. En medio de ese momento mágico le dije: te respetaría mucho más si das una vuelta alrededor de ese poste de luz. Los dos estábamos más o menos en plan de hacer todo lo que el otro quisiera porque no queríamos arruinarlo, así que ella giró, y justo entonces se escuchó un crujido fuerte. Ese poste de hierro fundido, que medía como 4 metros, empezó a agrietarse en la base y se vino abajo lentamente hacia ella. Sin pensar, me lancé para abrazar el poste y evitar que cayera, pero terminó aplastándome. Te juro, esos postes de hierro son pesadísimos. En un pueblito tan tranquilo como ese de Pensilvania. Aquello fue lo más emocionante que había pasado en años. Desde un salón llamaron al 911 y de repente llegó una escena con 3 patrullas, una ambulancia y hasta el abogado del pueblo. Yo estaba bastante golpeado pero traté de disimular y rechacé cualquier ayuda médica. Apenas los policías miraron a ella, se puso a llorar desconsolada, porque, como te decía, nunca había hecho nada malo en su vida. El resto de la cita se la pasó mirando a su regazo con vergüenza, sin decir una palabra. No terminó funcionando entre nosotros. En mi primera cita, casi me aplasta un poste de luz. Increíble, ¿no? Historia 20. Mi primera cita por Plenty of Fish fue toda una aventura y mis amigos me estaban insistiendo mucho para que saliera. Yo acepté porque el chico que realmente me interesaba parecía no querer nada conmigo, así que pensé, ¿qué diablos? ¿Por qué no? Error. Justo era el día de mi cumpleaños y estaba en Tempe, Arizona. Estaba dudando si realmente quería salir con alguien ese día, pero él me convenció diciendo: podemos ir a cenar, por lo menos no estarás sola en casa. Llegó a recogerme, yo era tan ingenua en 2011, se veía tal cual en la foto de su perfil, tenía dientes bonitos, todo parecía bien. Fuimos a una cervecería y justo cuando bajó del auto noté que era como 10 centímetros más bajo de lo que decía en su perfil. Pero bueno, ya estaba ahí, y siendo que yo mido 1.8 metros y soy más alta que la mayoría, no le di mucha importancia. Cenamos, platicamos un poco, todo normal. Entonces me pregunta si quiero ir a Dave & Buster's a jugar un rato, y pensé, bueno, ¿por qué no? Él era amable, la conversación iba bien. Así que le di una oportunidad para que me impresionara con sus habilidades en esquibol. Al llegar, él va directo a la barra. Se toma un trago de un solo golpe y comienza a soltar todo un discurso sobre lo nazi que es. Me muestra su tatuaje de esvástica, súper orgulloso. Me dice que quiere que todas las demás razas desaparezcan, y que sirvió tanto tiempo en el ejército que cada mes recibe un buen dinero por pensión. Este tipo tiene 26 años. Pide otro trago y se va al baño. Yo estoy paralizada, sin saber qué decir. Ahora solo quiero irme a casa. Miro al bartender, él entiende que no quiero estar ahí porque escuchó todo, pero eso fue antes de Uber, y yo era una universitaria sin dinero, atrapada básicamente. Estaba pensando en caminar casi 2.5 kilómetros a casa, pero la zona no era muy segura. Regresa, sigue bebiendo y pidiendo más tragos, luego menciona mi altura y dice que debo medir como 1,93 metros porque soy mucho más alta que él. En su perfil decía que medía 1.88 metros, ¿en serio? Le digo que no me siento bien y que prefiero irme, además le ofrezco manejar. Pero él insiste en conducir porque, según él, si manejo yo, seguro estrello su carro porque soy mujer. Ya sé que es un camino directo a casa.
Una calle segura con límite de 40 km/h y unas cuantas señales de alto, me dije. Él aguanta mucho, y 5 minutos más no me matan. Llegamos a mi casa y me deja justo ahí. 2 segundos después de bajarse, se choca contra un auto estacionado mientras yo ya estaba caminando a la puerta. Resumen. Sin querer, en mi cumpleaños terminé saliendo con un nazi bajito y veterano militar. Una noche inolvidable, para decirlo menos. Y con eso, el misterio queda resuelto. Gracias por quedarte hasta el final, eres de los nuestros. Tenemos una señal secreta en esta comunidad. Si te gustó el video, comenta la palabra secretos para saber que formas parte del club. Revienta el botón de like y asegúrate de estar suscrito con la campanita activada. Nos vemos en la siguiente misión. Adiós.